Misiones públicas, excomulgó de nuevo al ejército del imperio, y a los renegados cristianos que les seguían, y celebraba diarias rogativas, sosteniendo así en algo el valor de los vencidos. Huáscar debía a Almagro un valor prudente y una rígida disciplina, y no dudó admitir el combate a que Soto le provocaba, porque pesaba y meditaba a sangre fría sus poderosas ventajas, y no dudaba de la victoria. Bien pronto a vista de Cajamarca se trabó con obstinación el combate. Soto, si valeroso y arrojado, no tenía el prestigio que Pizarro, ni su tacto y conocimientos militares. Los soldados más aguerridos y los más expertos jefes habían perecido en los Andes y Cusco, y en breve los invasores se vieron envueltos y destrozados, y tuvieron que pronunciarse en retirada. Desgraciadamente en Cajamarca había sucedido lo que Soto debiera haber previsto. En el momento en que sacó a la campiña todas las fuerzas para presentar a Huáscar la batalla, estalló en la ciudad el volcán que ocultamente ardía. Los esclavizados habitantes corrieron a las armas con plan muy anteriormente combinado. Se apoderaron de las murallas y puntos más importantes, sorprendieron y degollaron a las cortas guardias con que se creía asegurada la tranquilidad, y ni un solo invasor pudo librarse de la muerte. Los esclavos mataban con encarnizamiento, pero ansiaban apurar todo su furor con el bárbaro Luque. El vicario de Pizarro había atraído sobre su cabeza un odio inextinguible, porque había vivido, como hemos visto, en medio de un lago de sangre, por mucho que el fanatismo de su siglo cubra para las razas venideras su crueldad y sus asesinatos. En vano furioso el pueblo amotinado le buscaba por la ciudad, y por los más ocultos lugares. Luque a vista del peligro se refugió en el templo, creyéndolo un asilo inviolable, y se postró ante el altar en fervorosa oración. Pero no tardaron los amotinados en saberlo, y cayeron sobre el templo, forzaron sus puertas, se arrojaron sobre el fanático, cual lobos hambrientos, y lo despedazaron rabiosos en el mismo altar que oraba. Aún no saciaron su furor. Arrastraron por la ciudad sus miembros palpitantes, y los quemaron al fin en una espantosa hoguera entre júbilo y algazara. Luque murió como hizo morir a tantos desgraciados, el Nuevo Mundo hasta le negó unos pies de tierra donde descansasen sus despojos mortales. Sus cenizas fueron dadas al viento como él había dado las de Ataulpa, y otros miles mártires de su bárbaro y sangriento fanatismo. En tanto Almagro al contrario celebraba en Cusco pomposos y regios funerales por el inmortal conquistador del imperio de los incas. Soto ya vencido y destrozado supo la sublevación y los horrores de Cajamarca. Su impotente desesperación era su martirio, pero el torrente era ya absolutamente irresistible. Los invasores sin recursos de ninguna especie, abandonados de la metrópoli, donde en vano clamaban por refuerzo y ayuda, mal pudieran hacer frente al ímpetu de un poderoso ejército vencedor, careciendo hasta de puntos fortificados en que resistirse. Con 1000 heroicos esfuerzos consiguió Soto replegar los invasores sobre San Mateo, donde tampoco era posible subsistiese, y tuvieron que refugiarse a bordo de débiles y destrozados navíos españoles que surtían en la bahía. Los sacerdotes españoles desaparecieron también entre el furioso torbellino, pero la religión de Jesús quedó asegurada y triunfante en las playas del Mar de Sud, y la dulce moral del Evangelio, y el puro genio del cristianismo derramaba en el imperio de los incas la dulzura y el consuelo que libaron sobre la tierra los divinos labios del crucificado. El venerable Las Casas era el jefe de la iglesia de aquellas remotas playas. A su sombra benéfica creció en el país un sacerdocio filantrópico y lleno de ternura, y apenas las remotas generaciones pudieron después concebir que sacerdote del cristianismo se hubiese también llamado Luque. El Perú respiró libre de sus opresores, los súbditos de los incas volvieron a lanzar a los mares a los hijos del oriente, y si en la obstinada lucha se salpicaron de sangre las arenas del imperio, los
Peruanos aprendieron también la existencia de otras playas, de otros continentes, y de otros mundos, que en el porvenir se les abrirían a las comunicaciones y al comercio. Sacudieron sus preocupaciones de mirar como dioses a sus incas. Este derecho divino desapareció de aquellas playas, aún antes que del antiguo mundo, y consiguieron plantar el árbol de su libertad, aunque como en todas las regiones, tuvieran que regarlo con sangre. Inspirados sus pechos de la dulcísima melancolía de la religión nazarena, llegaron a comprender que tributaban su culto a una parte de la creación, a esa esplendente antorcha del día que por magnífica y sublime que corone los mundos, la robusta razón del hombre ha llegado hasta sus empíreas regiones, la ha seguido en su curso, y ha conocido su naturaleza, teniéndola así por una de las grandes obras del Hacedor Supremo como todos los centros de los sistemas planetarios, pero negándole la supremacía de los mundos que Manco Cápac le concediera. El imperio de los incas se enrojeció de sangre, pero debió a los españoles su importancia política en el porvenir del mundo. La corte de Castilla, en tanto, lánguida desfallecía en su misma grandeza. En retorno de los tesoros del Nuevo Mundo mandaba sus galeras cargadas de sangre española, que se derramaba estérilmente en las nuevas playas. El pueblo español era el que daba esa sangre, pero los tesoros en que se vendía eran solo para los Felipes y los Carlos y sus cortesanos. Para la curia romana y sus delegados en Europa. Por torrentes de sangre del pueblo español se levantaban con los tesoros de las playas de Mar del Sud esos soberbios alcázares de los reyes de Castilla, esos voluptuosos jardines, esos obeliscos de pórfido y mármol, esos campanarios gigantescos, esos templos orientales, dedicados al dios de Luque. Y el pueblo español desfallecía, y los nietos de Carlos V, los vencedores de la Europa, se desangraban envilecidos entre estériles montañas de oro. Jamás la ilustre Isabel I y el intrépido Colón imaginaron tan funesto legado a la nación española. El fanatismo y la estupidez del siglo XVI, trastocó en una calamidad pública el suceso más grande de los tiempos, y en que debiera levantarse la felicidad de los dos mundos. Pero el destino del mal, que parece presidir y dominar la tierra, cubrió de sangre y luto el inmortal momento en que un mundo conocía al otro mundo. El momento en que el hombre atrevido, dominando esos inmensos desiertos de los mares, saltaba ese valladar inexpugnable con que la naturaleza dividía unos de otros hermanos, el momento en que la naturaleza parecía ceder a los esfuerzos del hombre, y se postraba vencida a sus plantas. Tal fue la historia del imperio de los incas y de los hijos del oriente en el siglo XVI, según los más auténticos quipos y códices peruanos que hemos tenido la vista, y cuya versión hemos procurado cuidadosos con la más estricta fidelidad. Afortunadamente el tiempo sepultó encima insondable al siglo XVI, y con él las memorias y los rencores de los tiempos primitivos, de la conquista del Perú, y de los demás continentes del Nuevo Mundo. Y tras grandes sucesos y grandes calamidades ha llegado ya el suspirado momento en que seamos hermanos, los pueblos entonces combatientes, y reine entre ellos la fraternidad y el amor que jamás debió turbarse. Les legamos nuestra religión, nuestra lengua. Nuestros hábitos y costumbres, son nuestros hijos, son nuestros hermanos, y si los destinos sangrientos que parecen presidir a las naciones, condenan al Nuevo Mundo por ahora a derramar su sangre en los combates y en las discordias civiles, como desgraciados también nosotros la derramamos. Día lucirá que el genio del bien presida al mundo, y entonces los españoles de acá y de allá de los mares se tenderán gozosos sus brazos, se llamarán hermanos y bendecirán la sombra de Colón. Fin.